Entonces, miren, Jesucristo está en Nazaret, la ciudad donde Él se crió. No su ciudad natal, porque Él nació en Nazaret. No, pero es su ciudad de crianza. Es como que, por ejemplo, Mili nació en Córdoba. Ella nació en Córdoba, pero se crió en Unquillo. Entonces, su ciudad de crianza es Unquillo. Su ciudad de nacimiento es Córdoba capital. Y lo vamos a ver en este texto. Vamos a leer el texto bíblico y vamos a ver el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serepta, de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarla. Mas él pasó en medio de ellos, bien, y se fue. Nazaret. Dice la palabra de Dios, Jesús viene a Nazaret. ¿De dónde viene Nazaret? ¿Alguien me está escuchando? De Capernaum. Él estaba viviendo, se había mudado, estaba llevando adelante su ministerio público en Capernaum y viene a Nazaret, donde se había criado. Cuando él comienza su ministerio público, él se va de Nazaret a Capernaum, donde estuvimos viendo imágenes el domingo pasado, de la casa de la suegra de Pedro, la sinagoga de Capernaum, el mar de Galilea, en todos esos lugares que estuvimos viendo. Ahora, ¿te parece un pastor Juan? Ahora, entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo en Israel? El Shabbat, ¿sí? El Shabbat, el sábado. El sábado. Y se le dio el ministro o el principal de la sinagoga, le pasa el rollo, porque tenían en un rollo, para que lea. ¿Por qué le pasan a Jesús para que lea? Porque ya su fama era conocida y sabían que era un maestro, alguien que estaba enseñando la palabra de Dios y que tenía autoridad para enseñar. Entonces, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recuerden que era una piedra grande donde se desenrollaba el libro. Y Jesucristo no leyó lo primero que encontró, no. Dijo, voy a predicarle esto. Buscó el lugar
con el texto que él iba a predicar. Los predicadores hacemos esto. Yo podría haber dicho, bueno, vamos a voy a predicar, bueno, abrí Lucas, bueno, Lucas 1. Y empiezo a predicar Lucas 1. No, voy a predicar de esto. Voy a predicar este tema, porque esta ciudad necesita tratar este tema. Jesucristo estaba haciendo un sermón temático en este momento, porque quería mostrar por medio de la palabra de Dios un mensaje específico a este pueblo de corazón endurecido. Dice, versículos 18 en adelante, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En los que tenemos Biblias que tienen letras en rojos, esta parte está en rojo. ¿Por qué? Porque las Biblias, cuando Dios está hablando, en el Nuevo Testamento, o Jesús está hablando, está escrito en rojo. Pero, ¿por qué está escrito en rojo? Sí, Él lo está leyendo, pero lo está leyendo. O lo está volviendo a leer de lo que Él ya escribió hace un par de siglos atrás. Es interesante que Él está leyendo sus propias palabras. Por eso está en rojo, porque Él está repitiendo sus propias palabras, pero leyéndolas. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. ¿Qué hacemos los predicadores en la actualidad? Predicamos parados, ¿no? Y después el hermano Pablo dice, pastor, te hacen ruido las rodillas. O hay varios hermanos que me dicen, pastor, te hacen ruido las rodillas. En aquella época, ¿vieron cómo eran las sinagogas? Tenían todo a la vuelta gradas. La gente se sentaba y el que iba a enseñar, ¿qué hacía? También se sentaba. ¿Por qué? Porque a veces eran muchas horas de enseñanza. Eran muchas horas de enseñanza. Entonces, se cansaba. ¿Recuerdan que hay un caso en el Nuevo Testamento que Pablo estuvo predicando y predicando y predicando y predicando y un joven se durmió ahí? Se cayó bien de una suficiente altura como para dormirse. Que Pablo lo tuvo que ir a despertar después. Entonces, las predicaciones no eran como de 20 minutos, 25, 40. Cuando pasan los 40, los hermanos les saqué los relojes, pero empiezan. Miran el reloj, agarran el celular. Algunos me preguntan antes de la prédica, ¿cuánto va a durar el mensaje? Porque me tengo que ir. En esa época no había reloj y no había límite. El predicador predicaba hasta que terminaba de predicar. Dice, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros, delante de vosotros, perdón. Yo me paro en este lugar y pienso en su pueblo, que lo vio crecer, escuchando estas palabras del profeta Isaías, y ahora dice Jesús, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Yo no sé si ellos estaban entendiendo, creo que ellos no estaban entendiendo realmente lo que Él les estaba diciendo. No sé si alcanzaban a comprender la magnitud de las palabras que Jesucristo dice acá. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Dice, y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero si este es el hijo del carpintero, lo dijeron después también. Pero si es Santino, el hijo de Dani, era rey igual que su padre.
¿De dónde ahora sale con tanta sabiduría este? Más o menos esa es la idea. Pero si hasta hace poco era carpintero igual que su papá, ¿cómo puede ser que ahora tenga estas palabras? Se maravillaban y estaban todos, ¡qué bien! El hijo de José, míralo vos, Jesucito, mirá, Yeshua, qué bien, cómo habla. Su papá, ¿por qué era tan menospreciado? Porque el oficio de carpintero, que otra de las cosas que aprendimos y que les mostré, los carpinteros no hacían mesas, sillas, placares. Más específicamente, el oficio de carpintero se asocia más a la idea de un constructor que trabaja madera y sobre todo piedra. No hay madera en Israel. No hay árboles como acá que no podemos ver a la vereda de abajo porque está lleno de árboles. No hay. Ellos tienen que sembrar árboles. Tienen algunos lugares, si usted va a Dan, que ya vamos a estar en Dan, es un lugar tremendamente fértil. Hay higueras, hay olivos, hay un montón de plantas. Pero en donde está Jesús, no hay un árbol, hermano. Son yuyitos y lo que siembran en el valle. Entonces, es poco probable que el carpintero, que es la traducción que se le dio a la palabra, en la traducción española, haya sido alguien que hace sillas, mesas, ropero. Los pesebres, lo vimos esto, los pesebres que nos han enseñado, ¿de qué son? De madera, Todos los dibujitos que usted, inclusive que las maestras muchas veces de escuela dominical le han enseñado a sus niños por décadas, es una cuna medieval de madera. O de mimbre, eso es más parecido a Moisés, el Moisés moderno. Un pesebre, lo vimos, se lo mostré cuando estuvimos en Megiddo, cuando les mostré imagen de Megiddo, es un pedazo de piedra tallado, donde se le daba el alfa, digamos, el agua, el grano a los animales, y en ese lugar de piedra lo pusieron a Jesús. No era de madera, no era una cunita medieval de madera. Entonces, ese tipo de oficio tenía el papá de Jesús. Ese tipo de oficio, con ese tipo de oficio se crió Jesucristo. El hijo de José, carpintero como José. ¿Cómo puede ser que tenga estas palabras en su boca? ¿Por qué? Porque las personas que tenían oficios no eran estudiosos de la palabra de Dios. ¿Quiénes estudiaban la palabra de Dios? Los rabinos, los que estaban junto con los levitas. Entonces, cuando aparecía alguien fuera de esa casta sacerdotal que tenía estas palabras, las personas se maravillaban porque decían, veíamos algo esta mañana, ¿no? Acerca de lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Saben que hay personas que no tienen tantas Biblias en su casa como tenemos nosotros? A veces no tenemos 3, 4 Biblias y ni siquiera las abrimos. Hay personas donde son perseguidos por ser cristianos que muchas veces no tienen acceso a la Biblia o a tanta Biblia como nosotros. Por eso es tan importante guardar la palabra. Pero, ¿quién tenía acceso a la palabra de Dios en ese tiempo? Los maestros, los rabinos, y la única vez que alguien del vulgo, vamos a decir, podía acceder a la palabra de Dios es cuando iba el Shabbat a escuchar que un maestro le enseñara. No que el panadero viniera. Hoy en día usted tiene un pastor que uno que trabaja en un lavadero, por decirlo así. Y tenemos un pastor que es albañil. Y tenemos un pastor que vende pollos. Y tenemos un pastor que pinta garrafas. Entonces, ¿cómo? Este es el garrafero. ¿De dónde sabe tanto? ¿Pero por qué? Porque cambió nuestro contexto sociocultural. Entendiendo el contexto de los tiempos bíblicos, era incomprensible que alguien que no tenía acceso a la profunda sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios pudiera hablar con esas palabras.
Por eso es que dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿Jesús no lo escuchó? Sí que lo escuchó. Y les dice, versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿De dónde venía Jesucristo y de dónde había estado trabajando y haciendo milagros y predicando y haciendo sanidades? En Capernaum. Él sabía qué había en los corazones de la gente. Yo no sé qué hay en sus corazones. Pero si Jesucristo estuviera acá predicándoles la palabra de Dios, Él sabría qué hay exactamente en el corazón de cada uno de ustedes, y en el mío, obviamente. Y Él sabía que estos estaban pensando, este nació, se crió acá, ¿por qué no viene acá y hace todos esos milagros que hace allá? Y ahora les va a dar a Jesucristo las razones por las cuales Él no estaba haciendo milagros ahí. Dice y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en Sidón. En Sarepta, perdón. En Sidón. ¿Esta mujer era judía? No. Gentil. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, un sirio. ¿Este hombre era judío? No. Gentil. El Señor está mostrando a su pueblo su incredulidad, está mostrando la dureza de su corazón. Dios a lo largo de la historia muchas veces usó este tipo de figuras para mostrar lo que iba a hacer en estos tiempos. Darle las buenas nuevas, como dice ahí el Señor Jesucristo, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. A los que no eran judíos. A los que no eran judíos. Dios muchas veces corrigió a su pueblo mostrando su favor a los enemigos de su pueblo. Pero estos enemigos de su pueblo, la viuda de Sarepta y Elías, me vieron un poquito. ¿Ella era una incrédula del Dios de Israel? No. Naamán, el sirio, ¿él era un incrédulo del Dios de Israel? No. Rahab, pero no está acá en el texto. Pero, entonces, no eran del pueblo de Israel, pero creyeron en el Dios de Israel. Esto es, Jesucristo está diciéndoles, no es por nación, hermano, no es por vientre, es por fe. A nosotros nos gusta que nos digan en la cara lo que estamos haciendo mal. A nadie le gusta, ¿no? A medida que crecemos, vamos madurando, lo vamos aceptando, pero siempre está como ese rechazo, eso. Sí, tenés razón, pero, los perros, decía el pastor Marcos. ¿Ah? Las personas tienen muchos perros. ¿Ah? Siempre tenemos un pero, el sí, pero. Y vimos que, dice la palabra de Dios, que en Jesús las cosas son sí y no. O sí o no. No hay sí y no al mismo tiempo. A este pueblo no le gustó nada que Jesucristo les dijera, ustedes no me creen,
ustedes quieren probarme. No le dijeron en realidad, lo decían en sus corazones. Ustedes quieren que yo pruebe quién soy. ¿Saben qué? Yo no necesito probar nada delante de ustedes. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se enojaron porque les dijo la verdad, con la Biblia. ¿Cómo se exhorta a un hermano? ¿Cómo se corrige a un hermano con tal pecado? Con la Biblia. En amor, dice. La verdad se dice en amor, buscando la restauración del hermano, no la destrucción del hermano. Dice, y levantándose, le echaron, Jesucristo hace fuera de la ciudad. Pastor Self, el único milagro en Nazaret, quien no lo entendió su pueblo, pero él les respondió, les dio su milagro. ¿Ah? Les dio su milagro, y dice, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta las cumbres del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Muchos, he escuchado a algunos comentaristas diciendo, lo que pasa es que como era parecido a los otros, se confundió entre la multitud. Hay un comentarista que leí que dijo esto, no tiene sentido lo que dice. A ver, vení Renzo, dame una mano. Párate. Mírenlo al hermano Renzo. Debe tirar esto. ¿Ah? Tiene una camisa, una corbata, un pantalón. ¿Ah? Tiene un peinado culpa de mi esposa. ¿Lo confundirían con el hermano David? ¿O con Abel? ¿O con Juan? ¿O con Dani? ¿Lo confundirían con otro? Más si estuvo parado hablando y diciéndonos cosas que nosotros no queremos escuchar. No, si sabemos quién es Renzo. No puede pasar en medio de nosotros, gracias. No puede pasar en medio de nosotros como si nada. Ay, no nos dimos cuenta que era Renzo. Pasó, ¿cuándo se escapó? ¿Dónde pasó? Este es el milagro sobrenatural que hace Jesucristo. Está en el bosque, no dice pasó en medio de ellos, no dice que desaparece, no da ninguna idea de desaparición, ni de transposición de cuerpo, no hay ninguna idea de eso. Dice pasó en medio de ellos. Voy a pedir que se paren los tres de acá enfrente, venga. Vamos a ayudarle a uno. Y termino con eso. Venga. Venga, párense, acá. Ustedes imagínense, acá está el precipicio. Los muchachos me están por tirar. ¿Qué voy a hacer? Esa es la idea de la enseñanza. Pasó en medio de ellos. No pasó sobre ellos, ni los empujó, pasó en medio de ellos. Gracias, bueno. No lo tocaron. Hasta el instante en que estuvo en el borde, estaban por empujarlo. Pero dice la palabra de Dios y no implica una transposición. No hay nada, no hay ninguna idea que implique que él estaba acá, desapareció acá y apareció del otro lado. No dice pasó en medio de ellos. Tiene la idea de que lo vieron pasar en medio de ellos. ¿Qué fue lo que hizo de que esa turba enardecida, que lo quería tirar o despeñarlo, tirarlo por ese precipicio, el precipicio del monte, o monte del precipicio, no hiciera absolutamente nada? Fue el poder de Dios. Y que el tiempo en que Jesucristo tenía que morir todavía no había llegado. Recuerden que Jesucristo escribió que Él tenía poder para poner su vida. Nadie me la quita. Entendemos aún más estas palabras cuando esta gente ellos querían quitarle la vida. Pero Él dice, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla
y para volverla a tomar. Hermanos, este es el Dios en el que yo creo. Un Dios sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios que no está limitado. Un Dios que no está limitado a mi poder, a mi control. Un Dios que cuando quiere hacer algo, tiene el poder para hacerlo a pesar de nosotros. Un Dios que no me necesita para hacer su obra, pero quiere darme el privilegio de que sirva en su obra. Y quiere darte el privilegio a todos y cada uno de ustedes, hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, que sirvan en su obra. ¿Cómo? Como a mí me gusta, pastor. No, falso. Como la Biblia dice, hay un modelo bíblico para ser un discípulo de Jesucristo. Muchos me dicen, yo creo en Dios a mi manera. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no a tu manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice del que cree en Jesucristo como Él quiere, de su interior van a correr ríos de agua viva. Cuando estamos en Tierra Santa y vemos lo importante que es el agua, ¿saben cuánta dimensión toma cada vez que Jesucristo menciona ríos? No hay muchos ríos en Israel. Hay muy poquitos ríos. Hay muy poquita agua. Entonces, tenemos que empezar a entender la importancia de cuando Jesucristo o Dios relaciona algo con el agua, o que se está dando agua, o que el agua representa vida. Realmente en Israel el agua es la vida, porque es un desierto por todos lados. Hermanos, este es el Dios que creemos, este es el Dios en el que yo creo, y espero que ustedes también crean. Este es el Dios que adoro y al que deberíamos adorar. Este es el Dios al que sirvo y al que deberíamos servir. Un Dios que no puede ser matado ni destruido. Un Dios que no puede ser vencido. ¿Tenemos un enemigo? Sí, ya lo vimos esta mañana, en la escuela dominical. Pero ese enemigo ya está vencido. Entonces, no nos preocupemos por el enemigo. Nos ocupemos de servir a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras